Proverbios capítulo 3, versículos 27 al 35. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Vamos entonces a hablar en esta noche de que los hijos sabios reciben honra de parte de Dios. Así lo dice el versículo 35. Los sabios heredarán honra. En primer lugar vamos a ver los versículos 27 al 30 y vamos a decir que los hijos que reciben honra de Dios no maltratan a su prójimo. Y en segundo lugar, vamos a ver en los versículos 31 al 35, vamos a ver también que los hijos que reciben honra de Dios no envidian la prosperidad de los malos. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 4, esto como un dato importante a saber, se nos dice que Salomón, quien mayormente es el que escribe este libro de Proverbios, donde se nos habla de cómo es que podemos obtener sabiduría y cómo mantenerla para llevar adelante una vida que agrada a Dios, una vida sabia, llena de temor de Dios. Temor a Dios es aborrecer el pecado y amar a Dios y andar, por lo tanto, una vida en la cual glorificamos a Dios, una vida realmente guiada por Dios, en contra de la sabiduría terrenal, animal y diabólica que nos habla Santiago en su epístola, que es la otra sabiduría, la sabiduría falsa del mundo que trata de apoderarse de nuestras vidas para que andemos vidas que no agradan al Señor. Dios quiere que obtengamos su sabiduría y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, aborrecer el mal y amarle, aborrecer el pecado. Aquí en primer libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 32, nos habla de Salomón. Salomón dice que compuso 3.000 proverbios. 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. Tenemos en las escrituras inspiradas solamente los 31 capítulos de Proverbios y ni aun los 31 capítulos son todos de Salomón. Hay algunos que no lo son, pero la mayoría son de Salomón. Y tenemos también un solo cantar, el Cantar de los Cantares, y un libro también más de sabiduría proverbial, que es el libro de Eclesiastés. Así que Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, compuso 3.000 proverbios y 1.005 cantares. Pero Dios solamente quiso dejarnos los que tenemos aquí en la Escritura. Probablemente dentro del libro de Proverbios posiblemente están más subdivididos que solamente los 31 capítulos y quizás podríamos pensar que cada versículo que encierra una idea completa sería un proverbio. Es una forma de verlo. Aunque así fuera, no alcanzan a ser los más de 3.000 proverbios que compuso Salomón. Y se nos dice más, versículo 33, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Así que este libro es una joya y es muy necesario que le pongamos atención, porque es sabiduría de Dios para nosotros. En aquel tiempo, los presidentes de los países, los reyes, los monarcas, venían a Israel para pedirle consejos a Salomón porque él era sabio.
Salomón incluso observaba a los insectos. ¿Recuerdan cuando en el capítulo 6 de Proverbios Salomón dice: mira a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento? Así que Salomón obtuvo sabiduría y observaba todas las cosas y encontraba la sabiduría de Dios en ella y la compartía con el pueblo. Y aquí vamos a ver en esta noche entonces que quienes reciben honra de parte de Dios son quienes, los hijos sabios, los que se apropian de esta sabiduría de Dios. Tenemos que amar a Dios, odiar el pecado, y ese es el principio de la sabiduría. Y luego estudiar entonces estos principios que encontramos aquí en el libro de Proverbios y aplicarlos rápidamente a nuestra vida. A veces nosotros pensamos y decimos: a mí se me olvidó lo que hablamos el domingo pasado, o se me olvidó ya lo que vimos el jueves pasado, no recuerdo todo lo que vimos. Y incluso a mí me ocurre eso, a mí también se me olvida. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de todo esto? Que cuando escuchamos una enseñanza, rápidamente permitamos un cambio en nuestra vida. Que nuestra vida haga un giro, haga un cambio. A lo mejor no me recuerdo de todo lo que vimos, pero en el día de hoy, si escucho algo que viene del Señor y yo hago un cambio en mi vida, eso es lo importante. Quizás no me acuerdo de todo, pero tomé una decisión y se produjo un cambio en mí. Eso es lo importante. Vamos entonces a verlo primero, en los versículos 27 al 30. Vamos a ver que un hijo sabio no maltrata a su prójimo. 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder de hacerlo. Es claramente un pecado no ayudar a alguien pudiendo hacerlo. Es así de simple. ¿Cuántas veces quizás una persona viene y nos dice: ¿me puede ayudar? Y yo tengo el poder de ayudarlo y le digo: no tengo o no puedo. Eso es, lamentablemente, un pecado. Es pecado no ayudar a alguien pudiendo hacerlo. Aquí lo dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Negarnos es una forma de egoísmo, de pecado. Y muchas veces, además de ser egoístas, estamos también mintiendo. Cuando decimos: no, esta vez no puedo ayudarte, cuando podemos hacerlo. Mentimos, egoísmo, una persona nos pide, nos negamos y la ignoramos. Es un pecado no ayudar a alguien cuando nosotros podemos hacerlo. El Señor Jesucristo nunca negó ayuda cuando alguien se la pidió. El Señor Jesucristo hizo varios milagros donde Él mismo quiso ir y hacerlo. ¿Recuerdan Juan capítulo 5? Cuando fue a este paralítico en el estanque de Betesda, el Señor Jesucristo le dijo: ¿quieres ser sano? Es decir, el paralítico no buscó a Jesús. No le dijo: Jesús, ven y sáname, sino que Jesús fue, lo buscó y le preguntó: ¿quieres que te sane? Y el paralítico, por supuesto que quería, porque llevaba 38 años postrado, sin poder caminar, y una vida de total frustración. Él no podía hacer nada por sí mismo, y a ese tipo de personas nosotros podemos ayudar. Pero también personas que venían y le pedían ayuda a Jesús, Jesús nunca se negó, Él siempre quiso ayudar. Así que el Señor hizo milagros, no solamente a aquellos que Él directamente fue a ayudar, sino también toda persona que venía a Él y le decía: Señor, sálvame, o Señor, sáname, o Señor, ayúdame, Él lo hacía. Señor, sana a mi siervo que está por morir, y el Señor lo salvó. O a la niña que había muerto y el Señor la resucitó. El Señor es nuestro ejemplo. Él nunca se negó a ayudar pudiendo hacerlo. Versículo 28. No digas a tu prójimo: anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. El prójimo, cuando nos pide, lo necesita en ese momento, pero le indicamos que se vaya, que vuelva mañana o que no nos moleste. Una vez más, diciendo una mentira, pudiendo ayudarlo, y lo enviamos sin ayuda.
En el comentario de la Cueva, él dice que debemos estar dispuestos a ayudar, a aliviar todas estas necesidades que hay en el mundo. Cada acto de amistad y de humanidad por los problemas o necesidades locales, nacionales y mundiales incluso, de toda índole. Nosotros a veces podemos ayudar incluso a personas en otras latitudes, a personas que están sufriendo en nuestro medio, en otros lugares de nuestro país e incluso más allá de nuestras fronteras. Hoy en día hay toda forma en que nosotros podemos ayudar. No le digamos a nuestro prójimo, no tengo con qué ayudarte, cuando el Señor nos ha provisto para poder hacerlo. Versículo 29. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Muchas veces podemos hacer algo que me beneficia a mí, pero que abusa a mi vecino. Cuidado con eso. Debemos hacer cosas, sí, que nos beneficien a nosotros, pero tener cuidado de no estar maltratando a nuestro vecino que a lo mejor habita confiado al lado nuestro. No hacer nada en el cual la otra persona no puede defenderse. Y si alguna vez nos atacan, decirle a Dios y que Él arregle las cosas. No atacar a nadie, sino dejarlo todo al Señor. A veces cuando nuestras relaciones están bien con nuestros vecinos o con nuestro prójimo y le atacamos o le hacemos un daño, estamos dañando a alguien que no está prevenido. Es dañado directamente, pues no sospecha ningún mal de nuestra parte. Como a veces ha ocurrido en las guerras, cuando un país va y ataca a un país vecino, a un país hermano, y ese país ni sabía que iba a ser atacado y recibe un tremendo daño. Como cuando durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses atacaron Pearl Harbor y destruyeron todo, ellos ni sabían que iban a ser atacados. Y fueron atacados sin tener idea y luego, por supuesto, se enteraron de que Japón les había declarado la guerra. No debemos atacar ni dañar a nuestro vecino que habita confiado junto a nosotros. Versículo 30. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Aquí es importante también. Si no hemos sido agraviados, no debemos intentar nada contra nadie. ¿Saben qué, hermanos amados? Muchos pleitos, daños entre hermanos, daños pecaminosos, se basan no en agravios, sino en sospechas infundadas. A veces sospechamos de alguien que me hizo algo y yo lo agravio, yo lo daño de vuelta. Yo no estoy seguro de que he sido dañado, tengo una sospecha, pero yo actúo y agravio a otra persona. Eso es malo, eso es un pecado. No puedo dañar a nadie a menos que yo sepa que he sido agraviado. Si yo ataco, daño a alguien solamente basado en sospechas, estoy cometiendo un grave pecado. Aquí es donde debemos actuar también por amor. En 1 Corintios 13 se nos dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no mira continuamente el mal en las otras personas. El amor es incluso algo ingenuo, confiado. Y se junta aquí con lo que dice el escritor de Proverbios. Nunca dañes a alguien a menos que uno sepa realmente que hemos sido agraviados, uno puede reaccionar y pedir justicia a Dios. De otra manera no. 1 Corintios 13 dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tenemos que tener cuidado de dañar a otro, de tener pleito con otra persona, si no nos han agraviado. Nunca reaccionar mal hacia otra persona por sospechas infundadas. El amor no piensa mal de nadie, no anda buscando algo malo siempre en el otro. Entre hermanos y nosotros como hijos de Dios hacia otras personas que a lo mejor no son hijos de Dios, aún a ellos debemos tratarles con amor y con amor buscar la solución a los problemas. Si nos agravian, dejémoslo todo al Señor. El apóstol Pedro dice que nuestro Señor Jesucristo no amenazaba a nadie.
Y cuando a él incluso lo maltrataron, encomendaba toda la causa a aquel que juzga justamente, a Dios el Padre. Y eso es lo que tenemos que tener también nosotros. En último lugar, vamos a ver en los versículos 31 al 35 de Proverbios capítulo 3, que los hijos que reciben honra de Dios no envidian la prosperidad de los malos. No envidiar la prosperidad de los malos. En estos versículos 31 al 35, Salomón usa una serie de paralelos antitéticos para presentarnos que no debemos envidiar a los malvados, a los malhechores. Paralelos antitéticos son aquellos cuando en una frase o en un verso poético dice una cosa positiva o negativa y en el siguiente dice lo contrario. Por ejemplo, el versículo 35 dice: los sabios heredarán honra. Lo contrario es que el necio llevará ignominia. Ignominia significa afrenta. Llevará el daño, llevará un problema a causa de su maldad. Ignominia. Llevarán la deshonra, llevarán o acarrearán el problema. Eso significa allí la palabra ignominia. También significa desprecio, llevarán el desprecio. En el capítulo 10 también, versículo 1, encontramos un claro ejemplo de versos antitéticos. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y aquí Salomón hace varios paralelismos antitéticos para demostrarnos una cosa. Nunca envidiemos a personas malvadas que han prosperado. ¿Por qué razón? En primer lugar, es una necedad. Versículo 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Es una necedad envidiar la prosperidad de los malos. Es una prosperidad falsa. Es una prosperidad que no va a durar mucho. Es una riqueza, es una prosperidad que no vino de Dios. La consiguieron por medios malvados, como vemos continuamente en este mundo. No envidiemos eso. La envidia nunca es buena. Debemos esperar siempre en Dios para todo. Versículo 32. Primera razón de por qué no debemos envidiarlos, porque es una necedad. En segundo lugar, versículo 32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Qué es lo contrario a un hombre perverso? El Hijo de Dios que tiene una comunión íntima con su Señor. No tenemos por qué envidiar la prosperidad de los malvados. Debemos amar por sobre todas las cosas, tener una comunión íntima con nuestro Señor. En tercer lugar, versículo 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. No envidiemos la prosperidad de los malos, porque en esa casa está la maldición de Dios. En esa casa no está la bendición de Dios. El corazón de Dios no está allí. El Señor maldice ese lugar. Dios no mira con buenos ojos ese lugar. Hay maldad en ese lugar. Pero bendecirá la morada de los justos. Todo lo contrario. Tenemos la bendición del Señor si tenemos en primer lugar buscar la sabiduría por sobre todas las cosas, buscar al Señor en comunión íntima, tendremos la bendición de Dios en nuestro hogar. Un ejemplo de eso es Acab. Acab fue un malvado rey de Israel que continuamente hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Toda su casa fue maldecida. Su vida terminó mal. Sus hijos terminaron mal. La maldad, el ser impío, el ser injusto, solo atrae el juicio y el castigo de Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, que recibimos honra de parte de Dios, buscamos por sobre todo la sabiduría de Dios. No maltratamos a nuestro prójimo, lo ayudamos dentro de nuestras posibilidades. No tenemos pleitos con ellos sin razón. No andamos buscando pleitos si no nos han agraviado. Buscamos la comunión íntima con nuestro Señor. Versículo 34.
Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. La palabra allí, escarnecedor, puede significar arrogante, el arrogante, una persona que tiene un concepto de sí que no debe tener. Puede ser también una persona burladora, un burlador, un escarnecedor. Otra palabra también que podemos encontrar, aparte de un burlador para escarnecedor, la palabra arrogante, y también podemos encontrar la palabra para humilde aquí. A los humildes dará gracia. Los humildes son aquellas personas que tienen un concepto de su propia pequeñez. Saben que todo lo que tienen viene por la gracia de Dios. Allí en 1 Corintios 15, versículo 10, Pablo dice, bueno, en el versículo 9 dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es humildad. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué es la humildad? Conciencia de la propia pequeñez. Saber que todo lo que hacemos y lo que tenemos es solamente por medio de la gracia de Dios, por la bondad de Dios. Y así lo dice. Y a los humildes dará gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Versículo 35. Otra razón más y final por las cuales no debemos envidiar la prosperidad de los malos es que los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán la ignominia. Es decir, la ignominia es la deshonra, es el deshonor, el desprecio y la afrenta. Pero los hijos de Dios, los hijos verdaderos, llevarán honra. No hay nada mayor, no hay mayor patrimonio para un verdadero hijo de Dios que tener la bendición y la aprobación de Dios. Llevarán la honra de su Dios. Hemos visto entonces en esta noche que los hijos sabios reciben honra de parte de su Dios. En primer lugar, los que reciben honra no maltratan a su prójimo. Versículos 27 al 30. Un trato justo, un trato de amor verdadero. Y en segundo lugar, no envidian la prosperidad de los malvados. Que el Señor nos ayude a seguir buscando cada día su voluntad y que esto nos anime a que el mejor premio que podemos tener es tener la bendición y la honra de Dios, de ser hijos sabios. Oremos.